Buenas noches, Genezaret. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Escuela de la Visión. Agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos da de permanecer conectados a través de estas plataformas digitales. Porque aunque no estamos con ustedes de manera física, en nuestro espíritu y en nuestro corazón estamos tan cerca como si nos viésemos cada semana. En esta noche vamos a dar continuidad a la serie intitulada Lo dijo Jesús, que es la serie que se ha venido trabajando a lo largo de las últimas semanas. Y para entrar rápidamente en materia, los invito a buscar en sus Biblias el capítulo 4 del Evangelio de Juan, desde los versículos 19 al 24. Y la lectura dice de la siguiente manera. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Como pueden observar, esta cita bíblica que estamos estudiando está ubicada en medio de esa particular conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Y aunque de ese texto bíblico pueden desprenderse múltiples enseñanzas, en el día de hoy nos vamos a enfocar en la adoración. Del texto se puede evidenciar que para el Padre la adoración es algo importante y que Él está buscando adoradores con unas características específicas. Es decir, que para que la adoración sea efectiva, no debe estar circunscrita a un espacio físico. No debe estar circunscrita a realizarla en un monte o en un templo. Y es muy interesante para nosotros que toquemos este tópico en esta noche, porque quizás estamos acostumbrados a que la adoración es el cúmulo de expresiones artísticas que se desarrollan dentro de la congregación y que son más que expresiones artísticas, son expresiones del alma, del espíritu, pero que las realizamos de una forma conjunta, contando con multiplicidad de elementos, de personas, se realizan ensayos, hay una producción, si se quiere. Sin embargo, Cristo rompe con el paradigma de circunscribir la adoración a un espacio físico al decir que las condiciones para que la adoración se lleve a cabo es que se adore en espíritu y en verdad. Y esa es la temática de la enseñanza de esta noche. Vamos a aprender acerca de lo que es la verdadera adoración y cómo es que el Padre la anhela. Porque sin duda alguna la adoración es algo que satisface al Padre. La adoración no es más que rendir tributo a una persona. Y esta persona es nuestro Padre. Nuestro Padre que está en los cielos, que no está distante, que está cercano, como nos enseñaba nuestro apóstol en medio de una de las enseñanzas de los días domingos. Entonces, la temática del día de hoy tiene que ver con estudiar las tres condiciones requeridas por el Padre y que nos dice Jesús que son necesarias para que la adoración sea efectiva. Y la primera condición tiene que ver con saber a quién adoramos. Fíjense ustedes que Jesús le dice a la mujer samaritana: ustedes no saben lo que adoran, nosotros sabemos lo que adoramos. Y él hace mención de esto porque en la cultura de los samaritanos, la adoración pues se realizaba en un monte, pero existía un sincretismo religioso. En el monte no solamente se adoraba al Padre, sino que también habían lugares altos de adoraciones a otros dioses, a Baales, a Astoret, Astarot.
distintos dioses paganos que no eran el Dios vivo, el único, el verdadero. Entonces existía un sincretismo religioso que no les daba claridad acerca de a quién adoraban. Y para que hubiese claridad acerca de a quién se adora, era necesario conocer la Torá e internalizarla en el corazón. Cosa que, lamentándolo mucho, no estaba ocurriendo entre los samaritanos. Sin embargo, tenemos otro escenario, que es el escenario de los judíos. Los judíos circunscribían su adoración al templo. Y dentro del templo, se supone que estaba la presencia de Dios, que habitaba la presencia de Dios. Y casi que la vida entera de los judíos giraba en torno al templo. Sin embargo, aunque el templo se construyó por una instrucción de Dios, no es al templo al cual se adora al Dios del templo. Y básicamente, por causa de esas percepciones distorsionadas de lo que era la adoración, Jesús se encarga de esclarecer cuáles son las condiciones reales para que la adoración sea efectiva. Y en ese sentido, rompe ese paradigma, y esto se vincula muchísimo con nosotros, y rompe ese paradigma del espacio físico. Entonces, estas tres condiciones son las siguientes: saber a quién se adora, adorar en espíritu y adorar en verdad. Cuando hablábamos de saber a quién se adora, tocamos lo que es el Padre, ese Padre nuestro que está en los cielos y que está cercano, que les decía con anterioridad. Nuestro Padre, como bien nos ha enseñado nuestro apóstol a lo largo de los últimos domingos, es un Padre que es Rey, que es todopoderoso, pero que en simultáneo es nuestro Padre y es cercano, que nos ha dado muestras tangibles de su amor, que entregó a Cristo por nosotros para establecer un vínculo paterno filial con nosotros, que nos otorgó una herencia, que nos otorgó una relación que no se destruye ni siquiera con nuestras transgresiones, porque es un Padre perdonador. El Padre nos ha otorgado múltiples derechos y, sabiendo su magnificencia, pero al mismo tiempo su cercanía y su amor, pues sabemos a quién adoramos. Pero sabemos que Dios no es solamente el Padre. En nuestra mente finita no cabe lo que es el misterio de la Trinidad. Sin embargo, en nuestro espíritu sabemos que Dios es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Y cuando adoramos, también tenemos que tener presente que adoramos al Hijo que es Cristo, que según la epístola a los Colosenses se dice que todo lo que hay fue creado por Él y para Él. Incluso nosotros fuimos creados por Él y para Él. Y es por ello que nuestra vida debe adorarle, debe rendirle tributo, debe satisfacerle. Además de ello, sabemos que Cristo se entregó por nosotros. Sí es cierto que el Padre fue quien lo entregó, pero Él decidió hacer la voluntad de Dios. Él decidió ser fiel a los designios del Padre y decidió compartir su herencia con nosotros cuando no lo merecíamos. Entonces, rendimos tributo a Cristo y sabemos a quién adoramos. Adoramos también al Espíritu Santo que es nuestro consolador, que es nuestro maestro, que es el mismo Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu que nos revela lo que hay en el corazón del Padre, que nos enseña cosas que ojo no vio, que oído no oyó y que no han bajado al corazón de los hombres. Es el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Es ese mismo Espíritu que hoy nos insufla fuerzas para seguir adelante y que nos da vida día tras día. Y por eso le adoramos, porque sabemos quién es. Y así cumplimos la primera condición para que la adoración sea efectiva, que dijo Jesús, que es saber a quién adoramos. Vamos a abordar ahora la segunda condición para que la adoración sea efectiva, que la dijo Jesús. Y esta segunda condición tiene que ver con adorar en espíritu.
Y para nosotros es muy común, y muchas veces decimos con ligereza esto, adorar en espíritu y en verdad. Sí, es cierto, lo dice la palabra de Dios, lo dicen muchas canciones de adoración. Sin embargo, ¿sabemos efectivamente lo que es adorar en espíritu y en verdad? Y cuando hablamos de la segunda condición, de manera específica, que tiene que ver con adorar en espíritu, tenemos que tener presente que adorar en espíritu tiene que ver con superar las limitaciones físicas. Seguramente ustedes han experimentado en estos días que el hecho de que aunque permanezcan en sus casas, se cansan mucho más de lo habitual. Y sí, efectivamente, eso es un signo constante entre todos los seres humanos en este momento tan particular que vivimos. Lo cual implica que superemos esas barreras físicas para adorar al Señor. Es por ello que en la palabra se demanda, existe ese mandamiento donde el Padre hacía mención de que el pueblo debía adorar al Señor con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón, con toda su fuerza. Esa misma demanda se nos hace a nosotros al día de hoy, adorar de esa manera. Y para adorar de esa manera, nos es útil seguir el ejemplo del salmista, que decía: alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordia. Con esta aseveración vemos que el salmista se autoimpulsaba a adorar al Señor. ¿Y cómo lo hacía? Lo hacía en espíritu, sobrepasando las barreras de lo que sentía, del contexto donde se encontraba, de las fuerzas físicas que tenían, que seguramente eran escasas, de las pocas fuerzas emocionales que le quedaban. Y esta es una conducta que debemos replicar los hijos de Dios, sin duda alguna. Esta es la manera adecuada de adorar en espíritu. Y adorar en espíritu también tiene que ver con enfocar nuestros pensamientos en las cosas del espíritu. Si nosotros enfocamos nuestros pensamientos en las cosas del espíritu y no en las cosas de la carne, esto se va a reflejar en nuestra conducta, en nuestra cotidianidad. ¿Y cómo se refleja? Sencillamente con la presencia de las 9 características de la personalidad de Cristo, que es el fruto del espíritu en nuestras vidas. Y que esto va a garantizar evidentemente una mejor relación con nuestros familiares, con las personas con las cuales nos rodeamos, porque esto implica que tenemos una buena relación con el Padre y que nuestra adoración es efectiva. Las características de la personalidad de Cristo, que son el reflejo de una adoración en espíritu, son una vida que está caracterizada por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5 del 22 al 23 que contra estas cosas no hay ley. Esta es la segunda condición. Ahora hablemos de la tercera condición, que tiene que ver con adorar en verdad. Adorar en verdad está relacionado con la actitud de nuestro corazón, con ser genuinos frente a Dios. ¿Y cómo somos genuinos frente a Dios? Cuando no ocultamos nada, cuando acudimos a su presencia haciendo confesión de pecados, cuando existe en nuestro corazón la genuina intención de no incurrir en los mismos errores, de vivir apegados a lo que dice su palabra, porque su palabra es verdad. Y en simultáneo, adorar en verdad tiene que ver con honrar a Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad. Y si nosotros le honramos a sabiendas de todo lo que mencionamos anteriormente, y lo hacemos de una forma consciente, nuestra adoración es genuina. Quería hacer una reflexión final y tiene que ver con el momento en el cual el pueblo de Israel salió de Egipto.
Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, su intención era que le celebrara fiesta en el desierto. Dios nunca permite que su pueblo pase por un desierto si no hay un propósito mayor, si no es para llevarle a poseer territorios que Él le prometió con anticipación y para lograr victorias mayores, que no solamente contribuirán a la materialización de los planes de Dios, sino que irán en pro de los seres humanos. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros en este día? Que Dios ha permitido que nosotros pasemos por un momento desértico de manera global. Y de hecho, la Iglesia de Cristo está inmersa dentro de este momento desértico. Nosotros no estamos exentos de lo que está sucediendo. Sin embargo, Dios para este tiempo nos demanda que elevemos una adoración bajo el cumplimiento de las 3 condiciones, sabiendo a quién adoramos, haciéndolo en espíritu, haciéndolo en verdad y tomando la autoridad que nos corresponde como la esposa de Cristo, haciendo uso de todo lo que Cristo nos entregó para levantar una adoración que nos lleve a reducir este tiempo desértico global de 40 años a 40 días. Esta circunstancia tan compleja se puede reducir en el tiempo siempre y cuando nosotros, los hijos de Dios, celebremos fiesta. Y la celebración de la fiesta que nos corresponde a nosotros es mucho más sencilla que la fiesta que se le exigía al pueblo de Israel. Recuerden ustedes que ellos vivían de una forma transhumante, ellos estaban en el desierto. La celebración que nosotros debemos realizar en este tiempo es desde nuestras casas, desde nuestro corazón. Es mucho más sencillo. Así que tenemos muchas ventajas y verdaderamente no valdría la pena prolongar esta situación contando con todas las herramientas necesarias para poder salir de ella. Y sobre todo, contando con nuestro Padre, que es un Dios bueno, que su voluntad es para bien y que tiene planes de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Entonces, Él quiere hacer uso de nosotros y de la adoración como una herramienta. Y cuando vayamos a adorarle, recordemos que sea en espíritu y en verdad. No solamente por buscar el beneficio de que cesen los efectos de la pandemia, sino adorándole por lo que Él es, por lo que Él significa, agradeciéndole lo mucho que ha hecho por nosotros, porque todos nosotros hemos sido blancos de la bendición de Dios. Todos nosotros hemos sido receptores de todas las buenas dádivas del Señor. Entonces, ¿cuántos beneficios nos genera adorar al Señor? Yo creo que desaprovechar esta oportunidad no tiene sentido. Así que nuestra invitación es a cumplir esas 3 condiciones que no las digo yo, las dijo Jesús. Y por esta noche no nos queda más que hacerles una invitación para el día domingo, donde nos encontraremos nuevamente para seguir disfrutando de la palabra de Dios impartida por nuestro apóstol Arnoldo Linares, con la serie Hoy cantaré, soy hijo de Dios. Buenas noches, Genezaret.